Vamos a empezar el día de hoy con un poquito de lágrimas zurdas, porque resulta que ayer domingo José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile. Y como tú podrás entender, los zurdos están llorando mucho y muy fuerte en todas las fronteras del mundo. Entonces vamos a ver qué nos dice Rayo sobre la lloradera en Españita sobre la victoria de Kast. La española califica de fascista a José Antonio Kast y le niega cualquier legitimidad democrática para gobernar Chile. Veámoslo. Claro que sí. No puede ser de otra forma. No me decepciones, podemitas. José Antonio Kast ha ganado con absoluta contundencia las elecciones presidenciales de Chile. Casi el 60% de los votos y primera opción electoral en todas las regiones del país. De hecho, la propia izquierda chilena, desde el Partido Comunista hasta el presidente Boric, no han tenido absolutamente ninguna duda. Oye, justico, Diego, estamos a puntico de ver los lloros de Irene Montero al respecto. Buenas noches, Jackson. ¿Cómo te sientes ahora que eres un poquito más libre sin la sombra del comunismo encima de tu cabecita? Y sí, Constantin le entra a todos y a todos. Ay, no he puesto las alertas, coño. A la hora de reconocer el resultado electoral y legitimar la victoria de José Antonio Kast. Desde una perspectiva de izquierdas uno podrá pensar también muy legítimamente, otra cosa es que tenga razón o no la tenga, que José Antonio Kast no es la mejor persona para gobernar Chile, que su programa electoral no va a ser beneficioso para los chilenos y que, en consecuencia, la sociedad chilena no prosperará, sino que retrocederá con la presidencia de José Antonio Kast. Como digo, uno puede ser de izquierdas, reconocer el muy contundente resultado electoral, legitimar la victoria. Así me gusta, cada día más de ultraderecha. Yo pienso que los vivos hoy no tenemos derecho a decir la palabra fascismo, a menos que sea un soldado de la... No, eso no es cuestión de legitimidad. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? El verdadero problema aquí, que se está desvirtuando la palabra. Cuando tú repites demasiado un término, pierde toda su fuerza. Eso lo mostró el capítulo de South Park, en el que dicen mierda 1000 veces. Entonces ya para el final del capítulo ya no tenía ninguna gracia. Y lo mismo va a pasar con esto. Que el fascismo va a ser todo tan fascismo que al final nada va a ser fascismo. Y cuando aparezca algo que de verdad asuste a la gente, ahí ya no vamos a saber cómo denominarlo. Güey, es dominicano, es un tigre. Tú lo que eres un tigre, tú eres uno de los que usa Gucci. De José Antonio Kast y a su vez también lamentar que se haya producido esa contundente victoria. Pero, por supuesto, uno también puede ser de izquierdas y negarse a reconocer la legitimidad de José Antonio Kast o de cualquier otra persona que comulgue con sus ideas para gobernar Chile. Eso es exactamente lo que ha sucedido desde la extrema izquierda española de Podemos. Atención al siguiente tuit de Irene Montero, eurodiputada española de Podemos. No me decepciones, Irenita. Antigua ministra de Igualdad dentro del gobierno de Pedro Sánchez y pareja de Pablo Iglesias. Arrasa el pinochetista Kast en Chile. No así mismo, y me gusta. ¿Y cuál es lo malo? ¿Y qué es lo malo? ¿Dónde está lo malo? normalicemos las victorias del fascismo. Aumentar la desigualdad, quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura no es democracia, aunque ganes unas elecciones. Más feminismo, más izquierda, más derechos para frenar al fascismo. Pues hubieras ganado la elección. Pues hubieras ganado las elecciones, abrazo. Unas elecciones, tu victoria no es democrática porque tus ideas no les gustan a los de Podemos. Y en sentido contrario, aunque ellos no ganen unas elecciones, si gobiernan con las ideas adecuadas, eso sí es democracia. Que en esencia así se legitima, así se blanquea. Claro que sí, Irenita apoyó el fraude de Maduro. Él es una de las amiguitas de Maduro, claro que sí. No, ¿verdad que sí? Los caribeños y los... Claro, es que nosotros los venezolanos somos más caribeños que suramericanos. Los tigres, tú eres un tigre. ¿Tú eres un más chicle o eres un bubalú? El golpe de Estado, el fraude electoral masivo que ha cometido Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque no ha ganado las elecciones, como sus ideas son las correctas frente al fascismo que representaba... Mira, Justico estaba diciendo eso, que Irene Montero defendió a Maduro y aquí Justico sale cuando defiende a Maduro. Bah. Edmundo González. Bueno, también el tontito de Felipe 360, que los mimetizos.
Aquí, mamagüevo. María Corina Machado, ¡Qué pues tigre! entonces que él siga en la presidencia de la República Venezolana sí es democracia, a pesar de ese masivo fraude electoral. Vamos, que democracia soy yo aun cuando me voten 4 gatos, y antidemocracia son todos los demás, aunque les apoye el grueso de la población. Esa es la principal utilidad de terminar extendiendo el calificativo de fascista o de extrema derecha a todos tus principales rivales políticos. Claro, tú eres malo y tú eres antidemocrático porque yo lo digo. Y pues como yo lo digo es así. Fácil, para quien no se cree eso. Ley es fascista, José Antonio Cast es fascista. Bueno, es que en España se llegó a decir que incluso Albert Rivera era fascista. Claro, si tú consigues equiparar en el imaginario colectivo fascismo con antidemocracia, y hasta ahí podría ser una equiparación correcta, si luego eres tú el que reparte... Claro, no es como si el del bigote ganara unas elecciones, ¿verdad que no? El del bigote no ganó ninguna elección. Caprichosamente las etiquetas de fascista a conveniencia, te estás arrogando el poder de excomulgar a tus rivales políticos del consenso democrático y por tanto de la legitimidad para gobernar dentro de una sociedad organizada a través de la democracia. De hecho, a todos los que utilizan tan a la ligera el descalificativo fascista para condenar ideológicamente a sus rivales políticos, ¿acaso les convendría visualizar parte de la intervención de ayer de José Antonio Cast tras conocer su rotunda victoria electoral? Una intervención que incluso... Ah, sí, verdad que sí, Numinosa haciendo sus numeritos ayer. Ayer estábamos haciendo directo por lo de las elecciones y Numinosa estaba allí haciendo el show. Ya ayer ni siquiera sé si lo hacía por el cheat post o lo hacía de verdad, porque en serio creía que se le iba a acabar de los derechos, le iban a amarrar, le iban a esposar a una cocina y iba a estar lavando platos con 7 niños en la barriga. Ya no sé. Los más deshonestos desde un punto de vista ideológico tendrán que reconocer que tiene muy poco, absolutamente nada que ver con el fascismo. Y eso es algo que tenemos que instalar, una cultura de trabajo en conjunto, de confianzas. Y eso se puede hacer, más allá de las diferencias que podemos haber tenido en distintas etapas de nuestra vida política. Y ahora les quiero pedir algo muy especial. Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio. Aquí nosotros nos podemos jugar el futuro de Chile porque un gobierno tiene partidarios y tiene opositores. Y eso es normal y es legítimo. Y claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio. Lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno. El respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. ¿Verdad que sí? Es que eso es lo que estaba diciendo Johnny, que literalmente ahorita todo es fascismo, entonces como todo es fascismo, ya no tiene sentido calificarlo algo como eso. Y bueno, pero ¿qué te pasa, la derecha? ¿Estás comiéndote el verso chavista? No, acá lo detestaban hasta hace poquito, pero bueno, ya cambiaron las cosas. Y ya ahora sí lo quieren, pues. Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante. Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Y ella... Oye, pero que este es un discurso de odio y ultraderechista y antiderecho, Qué cosa tan horrible está diciendo este hombre, lo desvoto ahora. Asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final. Y eso, al menos yo, lo valoro. Uno valora cuando el adversario hace lo posible por ganar. Eso es lo que todos queremos. Cada uno tendrá sus fórmulas. Yo, de hecho, le agradezco sus 5 minutos de franja, porque tenía 10, no 5. Pero en ese estilo, yo le reconozco... Bien, acá, sí, aquí esto es 100% democrático. Esto lo ganó y los arrasó a todos. Pues le pasó por encima el comunismo en Chile, sí, ganó. Ganó y por amplio margen. El coraje de haber tomado la decisión y de haber alineado a sus partidarios. Como les digo, un gobierno no se construye solo con los partidarios. La oposición es importante. Y aquí veo a mi familia, y hace muchos años atrás, cuando ellos eran muy pequeños, ninguno votaba. Y sabían a lo lejos a qué me dedicaba, que era la política. Nunca traté de mezclar la política con la vida familiar. Pero una vez una hija me dice, papá, si todos fueran de derecha en el mundo sería mejor. Yo le dije, no necesariamente, porque la naturaleza humana no falla. Y los temas que afectan a las personas no tienen color político. Y hay personas que se portan bien
en la izquierda y en la derecha. Y hay personas que se portan mal en la izquierda y en la derecha. Lo importante es que... Qué mensaje de odio. Con razón, Irene Montero tiene la razón con este señor. Qué mensaje de odio, ¿Cuántos derechos? Me destruyó 5 derechos aquí en esta oración. Uf, terrible. Cada uno de los que esté acá, en lo que le corresponda, lo haga bien. Haga las cosas por el gusto de hacerlo bien. José Antonio Cast está reconociendo tanto la existencia como la legitimidad de una sociedad ideológicamente plural. Está reconociendo que la oposición, por muy destrozada que se halle en estos momentos, tiene todo el derecho a hacer oposición, y está a su vez reconociendo que dentro de una sociedad hay personas que piensan distinto y que no por eso necesariamente han de ser malas personas. Al contrario, una persona equivocada en lo ideológico puede ser mejor persona como conciudadano que otro individuo acertado en lo ideológico. Es decir, no está deshumanizando a las personas de izquierda, sino al contrario, tratándolas como seres humanos de pleno derecho, aun cuando uno pueda tener profundísimas discrepancias en lo ideológico. En este discurso, José Antonio Cast está ¿Te imaginas que Cast sea como Milei? Es que eso hay que verlo porque Cast es más... Eso sí, es más conservador que liberal, entonces vamos a ver qué hace. Por lo menos siempre ha dicho que quiere bajar impuestos y que lo más posible es que llame a un ministro de Milei para que trabaje con él, pero no sé hasta qué punto va a ser así liberal. Ahí vamos a ver. Es lo que sí, claro. De hecho, eran mucho más crueles con Cast que con Milei los medios. Porque Milei por lo menos sí es lo que dicen que es. Es alguien muy histriónico y es alguien muy vocal y tiene esos exabruptos que pueden caer mal. Pero con Cast se ensañaban por ensañarse, pues. Se ensañaban con él por su papá y por su hermano. Porque su papá fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y porque su hermano fue ministro de Pinochet y que se murió en los años 80. Viendo la que creo que debería ser la forma de relacionarse con las personas y con las ideas de izquierdas. Respetar escrupulosamente a la persona, sea de izquierdas o de derechas, atacar civilizadamente las ideas de izquierda de esa persona y huir radicalmente de implementar las políticas de izquierdas desde el gobierno. Porque, como es lógico, si José Antonio Cast ha ganado con un 60% de los votos a las elecciones, no tiene absolutamente ninguna obligación de aplicarlas. Eso mismo, Nelly, que viva la libertad en Chile y tremenda pela que le dieron a los comunistas. Vámonos todos a Chile, pues, weón, eso es correcto, sí. No, pero si supiera que ellos iban a hacer la celebración, porque aquí están diciendo de que no, ¿qué pasó? Se fue a Las Condes a celebrar la victoria, pero es que creo que ahí es que tienen la sede del partido, porque ellos lo que hicieron fue, no vamos a gastar plata, no vamos a derrochar en huevo, nada, vamos a quedarnos en la cerquita del partido, porque ellos incluso iban a ir aquí a la Florida, por donde yo vivo, iban a hacer la celebración en un estadio, así por todo lo alto, pero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos. México está a punto de parecer Venezuela del Norte. Uf. Bueno, aquí Chile va a ser Venezuela y querían que Chile fuera Venezuela del Sur. Políticas de izquierdas en las que no cree y en las que sus votantes mayoritarios tampoco creen. Lo que sí tiene la obligación es de respetar escrupulosamente a la persona que se aferra a esas ideas de izquierda y subsidiariamente de criticar esas ideas de izquierda con la máxima civilidad posible. Vamos, lo típico que haría un fascista totalizador que busca eliminar y arrancar de raíz en la sociedad cualquier tipo de pluralidad ideológica. Pues a este señor es al que Podemos está descalificando de fascista justamente para no reconocerle su legitimidad a gobernar desde las propias reglas democráticas que Podemos dice aceptar. Pero ¿quién es claro, Podemos tiene que ser, siempre Podemos. realmente el totalitario? Aquel que reconoce y abraza la pluralidad política dentro de una sociedad, reconociendo además, dentro del juego democrático, la legitimidad de la oposición para gobernar cuando reúna la cantidad suficiente de votos, o aquellos otros que como lobos disfrazados de cordero se atrincheran detrás del bastión de la democracia para luego negarles la legitimidad democrática de gobernar un país a todos aquellos que no sean ellos mismos. Porque este último es, desde luego, el peligroso juego al que está jugando Irene Montero y, por extensión, todo el entramado político-mediático de Podemos. Pablo Iglesias siempre luchó por darles otro significado a las palabras que le permitiera utilizarlas como arma política para asaltar el poder. Y claramente aquí... No, claro, los especialistas en la neolengua eran los de Podemos. Y te voy a decir una cosa, Boric era del mismo tipo de izquierda rancia, universitaria y woke.
que Podemos. Boric es básicamente el Pablo Iglesias de Chile. También se le critica porque se alió con un tipo que decía que las mujeres debían agradecer que las violaran. Ah, Kaiser, no, pero Kaiser, sí, él dijo eso, sí. También porque siendo senador no impuso ninguna ley y no asistía nunca. No, pero se supone que sí fue mucho. Pero bueno, eso ya son cosas secundarias, porque él dejó de ser parlamentario hace como 12 años. Entonces ya da igual. Y Kaiser sí, no, Kaiser decía unas brutalidades monstruosas cuando tenía su canal de YouTube, ¿eh? Y Podemos está dándole otro significado al término democracia para que solo ellos estén legitimados para gobernar. Pero eso nunca se ha llamado democracia, siempre se ha llamado autocracia. Correctamente. ¿Por qué me extraña que Podemos siempre tenga la opinión más horripilante del mundo? Siempre la opinión más estúpida.